Para construir un conductor ligero se sumerge un cilindro de plástico de longitud 100 metros y diámetro 4 centímetros, lo coloco todo en unidades del sistema internacional, en una solución de plata, quedando recubierto con una capa de plata de espesor 0,1 milímetros. Bien, voy a simular que recubro un cilindro de plástico con la plata. Fijaros cómo queda. Tendríamos el recubrimiento sobre el cilindro, de forma que todas las paredes exteriores o la pared exterior del cilindro quedaría recubierta con una capa de espesor H. Voy a indicarlo en el esquema. H igual a 0,1 milímetros. Y podéis ver cómo esa capa, en una sección transversal a la longitud del cilindro, se vería como lo que estoy pintando ahora mismo. Sería una especie de anillo circular en torno al cilindro de plástico. Si lo que queremos es calcular la resistencia de este conductor, utilizamos la expresión que hemos deducido en teoría. Resistencia igual a la resistividad del material por la longitud y partido por la sección de paso a la corriente. Bien, la longitud está clara, la tenemos aquí anotada, es un dato del problema. Ahora bien, la sección es lo que no está tan claro. La sección de paso sería esta sección o anillo circular que he pintado. Para calcular el área de esta sección, podemos hacer lo siguiente. Podemos cortar esa sección y estirar el área que acabo de cortar, de forma que me quedaría un área rectangular de cálculo muy sencillo de su área, puesto que el área de un rectángulo se calcula como base por altura, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la base de este rectángulo? La base de este rectángulo coincidirá con el perímetro de la circunferencia que engendra este recubrimiento, o que tiene este recubrimiento. La circunferencia se calcula de una circunferencia, se calcula como 2pi r, el radio de la circunferencia. En este caso no tenemos datos de radio, pero sí que nos dan datos de diámetro del cilindro de plástico, que es igual a d. Por lo tanto, podemos escribir ese perímetro de circunferencia como pi por diámetro. La altura de este rectángulo será h. Y por tanto, la sección de paso de este conductor es igual a base pi por d por la altura h. Bien, con esto es ya sencillo poder deducir el valor de la resistencia. Otro parámetro que nos preguntan en el apartado A es calcular la intensidad que recorre el conductor, teniendo en cuenta que el conductor se conecta a un generador de fuerza electromotriz 12 voltios y resistencia interna de 1 ohmio. Bien, si yo conecto este conductor a un generador, tendría lo siguiente. Resulta que este esquema representado eléctricamente será igual a esto de aquí, donde he pintado R sería la resistencia del conductor. Y en la rama inferior tengo la fuerza electromotriz del generador y la resistencia interna del generador, que la he dispuesto como una resistencia en serie al circuito. ¿De acuerdo? Pues bien, este circuito es equivalente a uno donde puedo colocar la fuerza electromotriz del generador, es decir, la diferencia de potencial que ofrece el generador en el circuito, y una rama con una única resistencia, que es la resistencia equivalente a dos resistencias dispuestas en serie en el primer circuito, cuyo valor es igual a la resistencia del conductor más la resistencia interna del generador. Muy bien, como podéis ver, el generador es el elemento que ofrece una diferencia de potencial tal en el circuito que va a haber un desplazamiento de carga. Por tanto, la intensidad recorrerá el circuito partiendo del borne de mayor potencial del generador.
esa misma intensidad está recorriendo el circuito en el esquema equivalente, ¿de acuerdo? Bien, en el circuito original yo puedo señalar puntos de diferente potencial. Por ejemplo, este punto podría ser punto de potencial VA. Este otro sería un punto de potencial VB y este de aquí un punto de potencial VC. Bien, en el circuito equivalente puedo señalar dos puntos de diferente potencial. El potencial VA y el potencial ¿cuál? Pues este es el que está en bornes de ¿quién? O sea, esta resistencia equivalente está en bornes de la diferencia de potencial que ofrece el generador, que es la diferencia de potencial en el potencial en A y el potencial en C. Con lo cual, yo puedo calcular la intensidad que recorre el circuito aplicando la ley de Ohm expresada en términos de resistencia, teniendo en cuenta la diferencia de potencial que existe entre el punto A y el punto C y teniendo en cuenta la resistencia equivalente. De esta manera tenemos una única resistencia sometida a una diferencia de potencial VAC que es igual a la fuerza electromotriz del generador. En este caso los datos son fuerza electromotriz del generador 12 voltios, si no me equivoco, voy a mirarlo. Y la resistencia interna esta era de 1 ohm. Con estos datos podéis despejar el valor de la intensidad. Aquí obtendréis el valor de la intensidad. En el apartado B os piden que calculéis el campo eléctrico al que está sometido el conductor. Bien, tenemos dos formas de abordar el cálculo del campo eléctrico. Por un lado, podemos utilizar la relación que existe entre la diferencia de potencial en bornes de la resistencia en el conductor, el campo y su longitud, y por otro lado, podríamos abordarlo utilizando la expresión de la ley de Ohm generalizada, que dice que la relación entre la intensidad por unidad de superficie con el campo es una relación lineal con la conductividad del conductor. ¿De acuerdo? Bien, tener en cuenta que la diferencia de potencial que tenéis que aplicar aquí en esta expresión será la que hay exactamente en bornes de la resistencia del conductor, es decir, la diferencia de potencial entre A y B. Ojo, que no es la diferencia de potencial AC, sino que es la diferencia de potencial AB. Muy bien. Y por último, en el apartado C, nos piden que calculemos la velocidad, creo que es la velocidad de arrastre. Voy a leerlo. Me piden calcular la velocidad de arrastre de los electrones. Si el peso atómico de la plata es 107,9 gramos por mol, su densidad 10,5 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, su valencia 1 y número de Avogadro 6 por 10 a la 23. Átomos por mol, ¿vale? O moléculas por mol. Bien, esa velocidad de arrastre la podéis obtener de esta expresión, la que os he señalado aquí. La intensidad es igual al número de carga por metro cúbico por la carga de un electrón, por la velocidad de arrastre y por la sección de paso. De aquí podéis despejar la velocidad de arrastre como el cociente de la intensidad partido por el resto de factores que eran n, E y S. Ahora bien, E y S, sabemos que es la carga de un electrón, S la hemos calculado antes en la superficie de paso y la intensidad la hemos calculado en el apartado 1. N no es un dato directo, sino que se calcula a partir de la densidad del conductor, el número de Avogadro, el número de carga por moléculas y la masa molar. Entonces aquí os he puesto la relación que me permite tener el número n, que es el número de carga por metro cúbico. ¿De acuerdo? Utilizáis esta expresión, la sustituís sobre la fórmula de la velocidad y ya tendréis la velocidad de arrastre.